Mi nombre es Hernán Villada, soy ingeniero agrónomo de la provincia de Santa Fe. Pertenezco al staff técnico de la empresa Keystone junto a los ingenieros Franco Carafini y Germán Bianchini. Bueno, los disertantes anteriores me dieron pie a charlar sobre este tema. Han hablado de genética, han hablado de productividad y han hablado de algo muy importante que es la eficiencia. Recalcaron mucho lo que es eficiencia. La palabra eficiencia la traslocaron a la productividad, al potencial de producción de materia seca que estamos perdiendo, o de materia verde que estamos perdiendo en nuestro campo. Bueno, yo en este caso les vengo a hablar de eficiencia. Cuando les digo que vengo a hablar de eficiencia, hago mención a esta palabra que por ahí se van a empezar a familiarizar, que es la nanotecnología. Cuando hablamos de nanotecnología estamos hablando de eficiencia. En este caso vengo a hablar de nanotecnología en fertilización y nutrición y en pasturas. Bueno, a modo de pregunta, antes de comenzar con la parte de fertilidad y nutrición vegetal, les vengo a hacer, o sea, cuando armaba la charla me hice una pregunta, a ver, ¿qué sucede en nuestros planteos ganaderos actuales? Y es más o menos lo que coincidíamos con los disertantes anteriores que fueron muy claros en el mensaje. Actualmente lo que tenemos que empezar a mejorar son muchas cuestiones, pero acá resumí básicamente algunas de los planteos ganaderos. No estamos pensando en la fertilidad de los suelos, actualmente no estamos pensando en la fertilidad de suelos. Hay mucho conocimiento, hablamos de genética recién, hay mucho conocimiento, hay mucho potencial para empezar a descubrir. Hemos generado ese conocimiento, pero debemos empezar a implementar nuevas tecnologías. Cuando hablo de nuevas tecnologías, le estoy hablando de nanotecnología. Esta nueva tecnología quiero que cuando se vayan de la charla la empiecen a implementar dentro de sus planteos ganaderos. Debemos romper ese famoso mito de que los cultivos, las praderas, no requieren mucha fertilización. Tenemos que sacarnos ese mito. Antes hablábamos de un solo nutriente. Antes íbamos al campo, dábamos una recomendación, hablamos de potencialidad y decíamos, bueno, nos falta tal nutriente. Hoy les voy a empezar a hablar de nutrición balanceada. Y debemos salir de esa agricultura confortable. Esto es algo a mejorar y también cuando empecé a trabajar con la empresa Keystone es algo que me lo empecé a considerar. Debo salir de ese nicho de ser confortable con la potencialidad, en este caso, de mi cultivo, de mi pastura. Y esto es algo que, bueno, está en la literatura, está en cualquier slide, cualquier información de PDF. Y esta es una información que la verdad es muy interesante destacar, por eso lo quise poner. Y el INTA actualizó el mapa de fertilidad de los suelos y la verdad que fue lapidario. ¿Por qué fue lapidario? Bueno, uno de los indicadores es la materia orgánica. Lo que es la región pampeana, nos estamos consumiendo, o sea, hubo una reducción del 30 al 50% en los últimos 25 a 40 años de agricultura. Nos comimos, o sea, reducimos el 30 al 50% de la materia orgánica. Es un indicador que nos está diciendo, empecemos a mejorar si queremos productividad por hectárea. Entonces, a modo de pregunta, recién estábamos en el stand con muchos productores y les preguntábamos, ¿sabemos cuánto estamos dejando de producir en nuestro campo? Y la mayoría, junto con nosotros, dijimos no. La verdad que no sabemos qué potencialidad estamos dejando en nuestro campo. Recién mencionábamos, los disertantes anteriores estuvieron mencionando la eficiencia y la eficacia de las cuestiones agronómicas que tenemos que empezar a mejorar para ser productivo y aumentar la rentabilidad. A modo de ejemplo, voy a tomar un solo indicador, quiero que se lleven este mensaje, un solo indicador de todos los que son importantes, de los indicadores químicos, el pH. Quiero que se lleven el pH del suelo, quiero que se lleven este mensaje, a mí me indica la fiebre del suelo. O sea, uno de los indicadores muy importantes químicos es el pH del suelo. Y yo les hago una pregunta, ¿saben cuánto es el pH de su suelo? La mayoría lo saben. Fíjense, acá tenemos estadísticas del suelo fértil de ACA y después tenemos de laboratorios de la Facultad de Esperanza, más de 127.000 análisis y fíjense, más del 80% de nuestros análisis de suelo, de todo lo que corresponde a la región pampeana, comenzaron a acidificarse, es decir, empezaron a tener fiebre. Esto es un punto a tener muy en cuenta. ¿Por qué?
voy específicamente a este indicador, que es uno de los más fáciles de interpretar a la hora que vamos al campo y empezamos a hablar de productividad. Por este motivo. Recién hablábamos también del manejo agronómico, la productividad, de potencialidad. Fíjense, solamente estoy hablando de un indicador. Fíjense, el efecto del pH en el rendimiento del forraje. El rendimiento potencial de forraje en toneladas por hectárea. Fíjense, a medida que nos alejamos de la neutralidad, en este caso la pastura de alfalfa, a medida que nos alejamos de ese índice de neutralidad, es decir, a medida que se empieza a acidificar el suelo, tenemos reducciones del 30 al 50% de la potencialidad de forraje, en lo que es tonelada de materia seca en este caso. Entonces, ¿sabemos cuánto dejamos de producir en nuestro campo? Acá está la respuesta, entre un 30 a un 50%. Esto es lo que tenemos que empezar a mejorar, solamente hablando de un solo parámetro. ¿Y por qué puse la pastura de alfalfa? Bueno, porque es muy conocida en esta zona, es un cultivo muy implantado, tenemos genética de alta calidad, recién pasó la gente de KWS y de Gentos, hay mucha genética, entonces, fíjense, cuestionando solamente el pH suelo empezamos a decir, bueno, estamos perdiendo mucha potencialidad en nuestro campo. Y recordemos que la alfalfa es muy sensible a la acidez edáfica, llévense ese mensaje. La alfalfa es muy sensible a la acidez edáfica. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo? A modo de resumen, además de estar perdiendo potencialidad en lo que es producción de materia seca, estamos perdiendo fertilidad de suelo, estamos perdiendo producción de materia seca, producción de materia verde, estamos perdiendo producción de reservas forrajeras. Dentro de nuestro planteo ganadero, la producción forrajera es fundamental, porque sin producción de forrajes vamos a tener menor capacidad para alimentar nuestro ganado, vamos a tener problemas para aumentar esa carga animal para ser más rentables, vamos a tener que empezar a mejorar la fertilidad animal, porque menos alimento vamos a tener animales menos nutridos, y le vamos a llevar un problemita a los ingenieros, al veterinario, que siempre nos cuestionan, che, hay poco alimento, bueno, y siempre nos cuestionan, las vacas no se preñan por estar más nutridas, entonces debemos trabajar siempre en conjunto. Esto es una manera de empezar los técnicos a trabajar en conjunto. Menos producción de leche y carne por hectárea, rentabilidad por hectárea es fundamental, porque cualquier complejo ganadero no deja de ser una empresa, entonces a la hora de hacer números tenemos que hablar de rentabilidad. Y por último, esto es algo que es el tiempo, días, meses, años. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera, por eso comencemos a tomar conciencia, hay mucho para mejorar. Los técnicos junto a los productores tenemos mucho para mejorar. Por eso, a modo de pregunta, a modo de introducción, quise hacer esta introducción para decir cómo estamos, qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que debemos mejorar. Ese mensaje quiero que se lleven cuando se vayan de acá, qué es lo que queremos mejorar. Y ahora les vengo a decir qué hacemos al respecto. El problema es multifactorial. ¿Eso es bueno o es malo? Para mí es muy bueno que sea multifactorial, porque debemos de trabajar varias cosas, no hay una solución única en su planteo ganadero. El problema es multifactorial. Hay problemas climáticos, hay problemas políticos, hay problemas de fertilidad y nutrición vegetal. A eso vengo a hablar yo, de esos problemas. ¿Por qué? Es multifactorial, pero comencemos. Hoy les vengo a hablar de la línea de productos de la empresa Kyojistone, que formula fertilizantes minerales a base de nanopartículas. Y les vengo a hablar específicamente de fertilidad de suelo y nutrición vegetal. Por cuestiones de tiempo voy a hablar específicamente de nutrición vegetal en las pasturas, en las praderas. Pero quiero hacer una pequeña introducción de la línea MIS de la empresa Kyojistone, que formula fertilizantes a base de nanopartículas, fertilizantes minerales líquidos, para mejorar esa fertilidad química, para mejorar ese pH, que es uno de los indicadores que empezamos que tenemos que empezar a mejorar, el pH suelo, la acidez. Por eso dentro de la línea MIS ustedes tienen el portfolio de productos de la empresa, tenemos lo que es sulfato de calcio, es decir, yeso líquido, tenemos dolomita, carbonato de calcio, y tenemos una mezcla de ambas. O sea, tenemos una alternativa de solución para sus suelos ácidos, tenemos una alternativa de solución para sus suelos sódicos o alcalinos, como en esta zona, y tenemos también su solución para mantener
para mantener. Por eso ahí la cuestión de la imagen del semáforo. O sea, ¿qué debemos empezar a hacer? ¿Estamos en rojo, nos detenemos? ¿Empezamos a prevenir o iniciamos? Les recomiendo, como hay mucho para mejorar, que empecemos a iniciar. Entonces, ahora les voy a empezar una alternativa de solución con respecto a la nutrición de sus praderas. Ha salido, justamente hoy estamos inaugurando, acá en la experiencia forrajera, un nuevo producto, un nuevo fertilizante foliar, mineral líquido, formulado a base de nanopartículas. Esta gran novedad, porque no deja de ser una gran novedad, porque como dije al principio, estamos hablando de nanotecnología. Cualquiera de ustedes tiene a su alcance de empezar a aumentar la productividad de su campo con este tipo de fertilizantes. Este fertilizante nuevo que se lanza al mercado justamente hoy se llama Miss Prado, menciona a praderas. Miss Prado es un fertilizante líquido mineral formulado a base de nanopartículas. Cuando hablamos de nanopartículas hablamos de pequeñas partículas. Cuando hablamos de pequeñas partículas hablamos del aumento de esa eficiencia específica de superficie de contacto. Hablamos de eficiencia, de nanotecnología. Este fertilizante les va a aportar a sus praderas, a sus pasturas, les va a aportar el complejo de macro y micronutrientes. Y lo más interesante de esto es que su liberación es paulatina. Es decir, ustedes tienen al alcance de su mano una tecnología, un fertilizante mineral líquido foliar, que lo van a ir a aplicar con su aplicador terrestre, con su aplicadora terrestre, y van a tener al alcance de su mano un fertilizante para empezar a nutrir balanceadamente su cultivo. Como dije al principio, antes hablábamos de un solo nutriente, nitrógeno, fósforo. Hoy estamos hablando del complejo de macro y micronutrientes, de ese hambre oculta. Cuando hablo de ese hambre oculta, estoy hablando de que muchas veces vamos a la pradera y decimos, uy, está hermosa esta pastura o este cultivo. Y a eso voy. A la visión del ser humano muchas veces no podemos observar la deficiencia, al menos que hagamos un análisis de tejido. Son otros cuestionamientos, otro manejo agronómico. Yo hoy les vengo a presentar una alternativa de solución que es la fertilización balanceada. Ustedes pueden ir y fertilizar foliarmente, nutrir balanceadamente con el complejo de macro y micronutrientes. Compartimos, fíjense, los mismos objetivos, como decían los disertantes anteriores. Ustedes hoy tienen como alternativa de solución para aumentar su productividad por hectárea, para mejorar su implantación y establecimiento del cultivo. El aumento de persistencia, recién hablaban y lo dijeron muy claro el mensaje. No es lo mismo la rentabilidad de una pastura que va de 3 a 6 años. Mejoramos muchísimo la rentabilidad, solamente cuestionando otros manejos agronómicos, solamente mejorando la fertilidad química del suelo y mejorando la fertilización foliar del cultivo. El adelanto del primer pastoreo, de los primeros cortes, depende de la composición de la pradera polifítica, fíjense. Y lo más interesante de todo esto es la baja dosis. La baja dosis. Estamos hablando a la hora de nanotecnología, de nanopartículas, hablamos de eficiencia, y a la hora de eficiencia hablamos de logística, hablamos de bajas dosis. Y ahora les voy a explicar el tema de dosis y momentos de aplicación. Dentro de la empresa QGStop, los pertenecientes al staff técnico, lo que hacemos son protocolos por zona. Por eso invitamos a las consultas que tengan, que se acercan al stand ahora por vía WhatsApp, por redes sociales, entrando a la página, por cualquier medio de redes sociales, que consulten, porque vamos a establecer protocolos según la zona, según la composición de su pradera. Le vamos a dar una recomendación, como dije al principio, química, de fertilidad química, con la línea de MIS para suelo, y en cuanto a la nutrición vegetal, una composición en litros por hectárea, según la composición de su pradera polifítica. Citamos acá, un prado. Por eso el protocolo lo vamos a determinar según todas estas cuestiones agronómicas. Por eso, ¿en qué momento lo uso? Eso va a ser su gran duda, su cuestionamiento. Mis Prado, ¿cuándo lo utilizo? Por eso hay el desorden del semáforo. La utilización no es lo mismo la utilización en la zona de Santa Fe, donde tenemos otro tipo de problemas.
Cuando veníamos viajando veíamos que en esta zona tienen mucho problema de sodicidad, problema de sodio. Nosotros venimos a ofrecerle muchas alternativas de solución para que empiecen a mejorar de a poco, campaña tras campaña, esa fertilidad química del suelo. ¿Para qué? Para que una vez luego implantado ese cultivo empecemos a mejorar la nutrición de ese cultivo. Por eso, ¿cuándo y cómo lo aplico? Cuando hablamos del protocolo, hablamos de un protocolo, hablamos de una planificación de una nutrición integrada. Cuando hablamos de una nutrición integrada estamos hablando de una fertilización balanceada. Línea suelo, la nombré antes, importantísimo, uno de los indicadores, pH del suelo, tenemos muchas herramientas. Podemos hablar de acidificación del suelo o sodicidad, podemos hablar del complejo de la línea de MIS para suelo, de yeso líquido, lomita o mezcla, para empezar a mejorar esos suelos químicamente. Después, pradera, una vez que tenemos la pradera implantada, que empezamos a comenzar a aumentar la productividad de esa pradera implantada, tenemos diferentes alternativas de solución, tenemos diferentes protocolos. Esos protocolos van a ir de la mano de un asesoramiento técnico que se lo vamos a brindar nosotros como staff técnico de la empresa, y va a depender ese protocolo de la composición polifítica de su pastura. Eso es sumamente importante, porque le vamos a brindar un soporte técnico para los productores ganaderos que tienen pasturas a base de alfalfa o pasturas consociadas, con trigo blanco, con gramíneas. Esto es sumamente importante. Sigo avanzando por cuestiones de tiempo. Dosis promedio, quiero que se lleven esta dosis promedio por hectárea cuando hablamos de logística antes. 1,5 litros, 2 litros por hectárea año. Ustedes van a invertir 1,5 litros a 2 litros por hectárea año con este fertilizante formulado a base de nanopartículas. Eso es una foto. Esto es increíble la diferencia que se ve entre un testigo y una pastura fertilizada balanceadamente. Bueno, después si se acercan al stand le vamos a mostrar las diferencias entre calidad de hoja y otros cuestionamientos técnicos y fisiológicos de la pastura cuando trabajamos sobre una fertilización balanceada y cuando no aplicamos este tipo de tecnología o trabajamos con un mononutriente. Beneficios de la nanotecnología, resumiendo: pequeñas partículas, estamos trabajando a baja dosis de 1,5 litros, 2 litros por hectárea. Reducimos los costos de flete, totalmente importante. La línea MIS permite recuperar el balance de cationes, es importantísimo, más que todo en esta zona donde hay muchos problemas de sodicidad. Siempre aporta la línea MIS, cualquiera de la gama de productos, siempre aporta calcio. El calcio es fundamental, quiero que se lleven este mensaje también. El calcio es sumamente importante que esté en nuestro planteo nutricional, es sumamente importante. Incrementamos la disponibilidad de nutrientes, entre ellos el fósforo. A medida que empezamos a mejorar esa fertilidad química, empezamos a tener disponible algunos nutrientes que estaban encapsulados, solamente mejorando el pH de ese suelo. Y esto es importante también, que mejoramos la actividad microbiana en el suelo, ya que la línea MIS es amigable con el medio ambiente. Resumiendo y rápidamente, los beneficios de la nanotecnología, nanopartículas. Quiero que se lleven este mensaje. Anteriormente hablaban de genética, hablaban de productividad, hablaban de rentabilidad. Nosotros tenemos herramientas para aumentar esa eficiencia en lo que es productividad. Y una de esas herramientas es la nanotecnología, los nanominerales, eficiencia. Nosotros venimos a sumar, venimos a complementar a la genética que tenemos disponible, esta excelente genética, venimos a complementar a través de la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia hablo de bajas dosis. Cuando hablamos de bajas dosis hablamos de logística. Fíjense esta foto, en la chata de la camioneta, la capacidad volumétrica. Ustedes en esa imagen lo que resumo es la capacidad volumétrica para ir a fertilizar 300 hectáreas de praderas. Y ahí, bueno, está el método de aplicación. Último mensaje que quiero que se lleven es que lo pueden aplicar, es compatible con la mayoría de los herbicidas, es decir, en praderas cuando van a entrar con algún ataque de isoca en este momento van a ver muchas mariposas volando, seguramente en las praderas de la zona están aplicando insecticida, entremos con este tipo de fertilizante. El último slide son los avances 2020 que estamos teniendo en los laboratorios. Este es un excelente trabajo de María Belén Ciasi, una gran colega que está trabajando y está mostrando de a poco muchos datos contundentes. Resumidamente, estos son
resultados a laboratorio. Lo que se hizo acá es mostrar sobre un sorgo la respuesta a una dosis promedio de 3 litros por hectárea de MIS sulfato de calcio, MIS yeso líquido. Lo que mostramos acá es dentro de un sustrato alcalino y un sustrato neutro. Fíjense la respuesta en el aumento del peso fresco. En un sustrato testigo, que es un sustrato alcalino, en un sustrato ya con el tratamiento de MIS, esto se hace en el tema de las macetas. Fíjense cómo aumenta el peso de fresco. Y ya que estamos en esta zona, quiero que se lleven este mensaje: es utilizando, mejorando la fertilidad química del suelo, utilizando el complejo de los productos de lo que es yeso líquido, lo que es sulfato de calcio, este mineral líquido, utilizando dosis promedio de 3 litros por hectárea, ustedes pueden empezar a disminuir ese sodio que están teniendo en la zona. Y a disminuir también ese porcentaje de sodio intercambiable. Nosotros necesitamos sacar ese sodio para aumentar la fertilidad química de nuestro suelo. Y también, gracias a estos tipos de tratamiento, a nivel laboratorio y bueno, a nivel campo se están observando, tenemos muchos análisis, muchas respuestas, muchos informes para que se acerquen a nuestro TAM, para que vean el método de cómo empezamos a lixiviar ese sodio. Es decir, lo último que les digo, o sea, tenemos muchas herramientas, les venimos a solucionar la eficiencia de su problema, les venimos a solucionar la logística. Antes hablaba con muchos productores que decían, sí, yo hago mucho encalado, sí, pero la logística, bueno, MIS es eficiencia, MIS es logística. Por eso nuestra frase, nosotros ya te hicimos el producto, ahora la elección es tuya. Quiero que se lleven el mensaje, usted tiene una herramienta muy disponible. Empiezan a trabajar a sus campos con nanotecnología, con nanominerales, y la verdad que esto hace 15 años atrás no estaba en el mercado, y hoy tiene una herramienta fundamental para trabajar su fertilidad química del suelo y su nutrición vegetal. Bueno, muchas gracias.